¿Cuál fue el momento más aterrador en que pensaste, no puedo seguir siendo amigo de esta persona? No había visto a mi amigo en alrededor de un año. Se había mudado para aceptar un nuevo trabajo. Cuando volvió a la ciudad lo invité a mi casa para tomar una cerveza y pasar el rato. Cuando salí un momento de la habitación, él aprovechó para robarse unos cheques de mi chequera y anotó el número de mi licencia de conducir que estaba en mi billetera. Unas semanas después me robó por completo la identidad, abrió varias cuentas de crédito a mi nombre y empezó a emitir cheques por toda la ciudad. Me dejó la cuenta bancaria vacía y me causó un caos enorme. Por suerte lo atraparon y recuperé la mayor parte de mi dinero, pero me tomó cerca de un año y muchísimos dolores de cabeza arreglar todo. Después de su arresto, tuvo el descaro de contactarme para pedirme que retirara los cargos para no ir a la cárcel. Según él, entre amigos uno debe perdonar. Yo me reí y le dije que sí, que lo perdonaba, pero que igual debía hacerse responsable de lo que hizo, lo cual en este caso significaba ir a la cárcel. Mi mejor amiga, su novio y su bebé de 8 meses estaban sin hogar. Yo y mi entonces novio, que ahora es mi esposo, los recogimos y los dejamos quedarse en nuestro pequeño departamento de una sola habitación, donde además vivía nuestro perro. Gastamos mucho dinero comprando comida, pagando la gasolina para llevarlos a distintas agencias que podían ayudarlos, y los ayudamos a recoger sus pertenencias de un vecindario horrible donde estaban viviendo. Le conseguimos varias entrevistas de trabajo. Compramos pañales y leche de fórmula para el bebé. Un día mi amiga me sentó y me dijo que mi novio la miraba y que eso la hacía sentir incómoda. Le respondí que probablemente estaba mirando al bebé, que yo también me quedaba viendo al bebé porque era adorable y que algún día queríamos tener uno propio. Ella me dijo que él no tenía permitido mirar a su bebé, que no le parecía una buena persona y que yo merecía a alguien mejor. Me quedé helada. En ese momento yo tenía un trabajo pésimo, así que la mayor parte del dinero que estábamos gastando en ayudarlos venía de él. Ella me dijo que si no rompía con él, se iría. Yo le respondí que entonces debía irse. Resultó que me había robado mucha ropa y que había entrado a nuestra habitación para llevarse casi todas las monedas que guardábamos en un frasco. Nada bien. Ya no somos amigas y ahora a mi esposo le cuesta confiar en mis amistades cuando vienen de visita. Me hice amigo de un chico al comienzo del tercer año de la universidad, llamémoslo John. Al principio jugábamos tenis de mesa durante el descanso del almuerzo, un juego que a ambos nos gustaba. Después de 1 o 2 semanas, él empezó a darme aventón al centro, yo hacía mis compras y pasaba por el banco. Parecía un tipo normal, quizá un poco excéntrico, y no parecía tener amigos aparte de mí. Un día, uno de mis compañeros me llevó aparte y me dijo, pregúntale a John qué pasó cuando fue a cazar patos el fin de semana. Me pareció extraño. Cazar patos, ¿qué podía tener de importante? De todos modos, le pregunté a John qué había pasado. Él respondió, había un helicóptero volando muy bajo encima de mí mientras estaba cazando. Me estaba molestando, así que quise derribarlo. Me quedé como, ¿qué? Entonces le dije, no intentarías derribar un helicóptero, ¿verdad? Él respondió, no tenía la munición adecuada. Reformulé mi pregunta para asegurarme de que entendiera que derribar un helicóptero implicaría matar gente en una gran explosión. Pero no, su única razón para no hacerlo era no tener el tipo de munición correcta. No comprendía que matar personas está mal. Ahí me di cuenta de que tenía enfrente a alguien con rasgos profundamente peligrosos, y esa fue la última vez que hablé con él. No más tenis de mesa. Tuve suerte de que no se diera cuenta. Hay más. Unos meses después, al terminar la universidad, recibí una llamada telefónica. Era John, de algún modo había conseguido mi número de casa. Me dijo, ya tengo mis resultados. Smith, el profesor, me reprobó. Reprobé geología y todo el curso.
Voy a esperarlo afuera de su oficina y lo voy a apuñalar cuando salga. Ya sabes, estaciona su coche afuera de su oficina, así que lo apuñalaré cuando vaya a su carro. ¿Crees que es buena idea? Pasé unos 30 minutos hablando con Ion para convencerlo de no cometer un asesinato. Logré hacerlo entrar en razón temporalmente. Años después me encontré con ese profesor. Supongo que debería haberle dicho que, sin saberlo, le salvé la vida. Unos años atrás yo era una persona bastante desordenada, con problemas de alcohol y adicción al sexo. También tenía una amiga que se aprovechó de mi estado mental debilitado y me empujaba a hacer cosas que me hacían daño. Mi autoestima estaba tan baja en esa época que hacía cualquier cosa con tal de agradar a la gente, incluso si iba en contra de mis propios valores. Esta chica hacía cosas como robarme dinero y cigarrillos del bolso, revisar mi teléfono para borrar contactos de personas que no le gustaban y hacer llamadas de larga distancia cuando yo estaba inconsciente por el alcohol. Empecé a salir con un chico y, casualmente, ella lo conocía muy bien. Se puso celosa e intentaba ponerlo celoso a él también con cualquier cosa que yo hiciera. Si yo quería quedarme en casa una noche mientras ellos salían, ella decía que eso significaba que yo lo engañaba y trataba de arruinar la relación. Eventualmente terminé con él y una noche fui a una fiesta con esta amiga. Bebí demasiado y solo quería dormir. Me sentí mal y aún así ella insistía en ponerme otra cerveza en la mano diciéndome que siguiera tomando, que como ya había vomitado podía seguir bebiendo sin problema. Yo, sin carácter en ese momento, le hice caso. Finalmente me desmayé y me llevaron a una cama. Me aseguraron que estaría bien y que ella estaría en la habitación de al lado. Más tarde esa noche, completamente inconsciente, desperté sobresaltada porque alguien estaba actuando de forma extraña. Logré abrir los ojos lo suficiente para ver que un hombre estaba aprovechándose de mí. Intenté empujarlo, pero estaba demasiado intoxicada y perdí el conocimiento de nuevo. Antes de desmayarme, alcancé a notar que alguien había entrado al cuarto y había visto lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, cuando por fin desperté, vi que era un tipo que llevaba años obsesionado conmigo y con el que yo no quería nada. Me di cuenta de que había habido contacto sexual sin mi consentimiento. Me fui de ahí en cuanto pude. Tiempo después descubrí que esta amiga le había dicho a alguien que me había emborrachado a propósito para que ese tipo pudiera hacer lo que quisiera conmigo, como un favor. Me dio un asco profundo. Dejé de hablarle por completo. Fue en ese momento cuando decidí cambiar mi vida, solo lamento que tuviera que llegar a algo tan traumático para que yo reaccionara. Cuando una amiga intentó conducir estando ebria, traté de impedirlo poniéndome delante de su coche mientras otra amiga intentaba convencerla de que se bajara. En lugar de eso, avanzó y me dejó atrapado entre su coche y el que estaba estacionado delante. Más tarde me escribió diciendo, solo estaba bromeando. Como en ese episodio de The Office. Yo nunca he visto The Office, así que no fue nada gracioso haber estado a punto de perder las piernas por culpa de una conductora ebria. Anna era una conocida completamente desquiciada, pero de una manera que a veces resultaba entretenida. Se había hecho cercana a mis amigos de siempre con chistes groseros e incluso había llegado a golpear en la cara a uno de ellos cuando la molestó. Yo nunca entendí por qué querían ser amigos de una chica que, por un lado, publicaba en Facebook que estaba cansada de que la gente se aprovechara de su buen corazón, y por otro, enviaba fotos de cosas desagradables por Snapchat. Por suerte para mí, yo vivía a 6 horas de ese grupo y solo estaba de visita un fin de semana. Cuando mi amigo Jason decidió hacer una fiesta, todos estábamos listos para el desastre. Anna no estaba invitada porque David iba a ir. David había cometido el error de, estando borracho, acostarse con Anna. Él lo lamentaba. Ella no. Ella estaba convencida de que él era el indicado. Él solo quería otro trago cuando ella aparecía. Su obsesión empezó a arruinar la capacidad del grupo para divertirse,
todas las conversaciones terminaban en ¿por qué Dave no me ama? Una noche entendí exactamente por qué cuando ella empezó a gritar en un bar, el miembro de Dave es mío. Y si alguna perra aquí quiere acostarse con él, se lo arranco y lo tiro al océano antes de que puedan tocarlo. Está claro por qué Dave no quería verla, así que no la invitamos a la fiesta. La noche de la fiesta todos estábamos pasándola bien, bebiendo, conversando y haciendo el ridículo, cuando Anna entró ya borracha. Decidimos aguantar y seguir la fiesta. Dave simplemente la evitó toda la noche. Funcionó hasta que la gente empezó a irse y ya no pudieron evitar cruzarse. Anna lo enfrentó y hubo una tormenta de insultos y llanto que terminó con Anna queriendo irse. Le ofrecimos pagarle un taxi, pero avanzó hacia la puerta, totalmente ebria, con las llaves en la mano. Jason y yo corrimos detrás para evitar una tragedia, pero fue demasiado tarde. Ya estaba dentro del coche, con las puertas cerradas y el motor encendido. Me puse frente al coche porque era muy fácil para ella marcharse, y pensé que jamás me atropellaría. Además yo también estaba bajo los efectos del alcohol. Cuando ignoró las súplicas de Jason para que saliera, llamé a la policía para reportar a una conductora ebria. Estar frente al coche también me permitió ver bien la placa antes de que pudiera desaparecer. Apenas terminé de hablar con la policía, ella empezó a avanzar rápidamente. Mi mente alcoholizada solo pudo pensar que lo mejor para no ser atropellado era agarrarme del capó. Me llevó así casi 2 cuadras hasta que grité suficiente y se detuvo detrás de una camioneta Ford Expedition. Cuando intenté bajarme, volvió a avanzar y me aplastó las piernas entre ambos vehículos, con la expresión más malvada que le había visto jamás. Retorciéndome de dolor, golpeé el capó hasta que me soltó. Cojeando, me acerqué a su ventana, la miré a los ojos y le dije, estaciona el coche, dame las llaves y camina a tu casa. Yo me encargaré del reporte que hice a la policía, pero no quiero volver a verte nunca. Sorprendentemente, obedeció. 5 minutos después ya me estaba enviando mensajes disculpándose, diciendo que solo estaba bromeando como en The Office y que nunca quiso hacerme daño. Luego intentó manipularme diciendo que no necesitaba esto porque estaba superando una adicción a la heroína. Le respondí, obviamente necesitas ayuda. Búscala por tu propio bien y la seguridad de quienes te rodean. Pero no vas a recibir más compasión de mi parte. No la he vuelto a ver ni a hablar con ella desde entonces. Cuando estaba en la universidad conocí a una chica con la que me hice muy buen amigo bastante rápido. Siempre había sido un poco loca, no en el sentido de te voy a apuñalar en la cara, sino más bien de buscar siempre cosas arriesgadas y llenas de adrenalina. Un año después de conocerla, ella intentaba terminar la relación con su novio, que era muy abusivo. Él no lo tomó nada bien y, para resumirlo, trató de matarla golpeándole la cabeza con una botella. Su estado estuvo en un punto crítico durante semanas, pero sobrevivió. Pasó meses en coma y finalmente despertó. Parecía estar bien, pero no lo estaba. Con el tiempo recuperó toda la movilidad, salvo algo de visión periférica, pero desde el accidente siempre había algo en ella que no encajaba del todo. El momento exacto en el que supe que ya no podía seguir siendo amigo suyo fue cuando me contó lo que hizo en una estación de tren. Al parecer, al bajarse del tren y llegar a su auto, encontró una nota pegada que decía algo como bonito estacionamiento, idiota. Ella decidió que la persona que había puesto la nota era quien estaba estacionado a su lado y, sin pensarlo, sacó un tubo de metal que llevaba en el coche y destrozó por completo el parabrisas del otro auto a plena luz del día. Después se sentó en su propio coche a esperar a esa persona. Durante horas. Cuando la chica finalmente regresó del tren y vio su auto destruido, se desmoronó llorando y entrando en pánico. Mi amiga, al ver la reacción de la chica, se sintió satisfecha y se fue. Sé que las lesiones cerebrales pueden cambiar la conducta de alguien, pero la violencia y la falta total de empatía que mostró me asustaron de verdad. Dejé de contestar sus llamadas después de eso.
Sinceramente, me da más miedo ella que su ex abusivo, quien de hecho cumplió unos 10 años de prisión por lo que le hizo. Ni siquiera sé cómo determinó que esa chica había puesto la nota. Así que sí, ya no soy su amigo. Estaba pasando el rato con un compañero de trabajo con quien me había hecho bastante amigo. Fumábamos juntos en los descansos y charlábamos un rato cuando terminaba el turno. Una vez íbamos a una fiesta después del trabajo, así que llevamos nuestra ropa y nuestras cosas en el auto. Él vivía a 2 minutos del lugar, mientras que yo vivía a 20, así que pasamos primero por su casa para alistarnos. Nos cambiamos y él sacó una pequeña bolsa con polvo blanco de su escritorio. Me había dicho que a veces consumía Mali, así que no pensé demasiado en ello. Llegamos a la fiesta y, después de unas horas, él y una chica con la que también trabajábamos empezaron a usar lo que había en la bolsa. En cuestión de minutos los dos se volvieron completamente fuera de control, al punto de que varios tuvimos que sujetarlos para evitar que lastimaran a alguien. Gritaban y se agitaban sin control. Resultó que no era Mali, como él le había dicho a ella, sino metanfetamina. Nunca volví a hablar con él después de esa noche. Secundaria. Mi mejor amigo en ese entonces, llamémoslo Troy, me contó sobre una chica que había sido víctima de una agresión sexual. Ella se había apoyado en un amigo de la escuela, llamémoslo Marty, y le había contado todo, tanto lo ocurrido como otras cosas importantes y muy personales. Ese amigo usó esa información para hacer chismes a sus espaldas, pidiéndole a la gente que prometiera no decirle nada a ella, porque si se enteraba dejaría de contarle más cosas. Una de las personas a las que se lo contó fue mi amigo Troy, que también la conocía. Y Troy me lo contó a mí, por chisme. Yo fui y le conté todo a la chica. En ese momento yo era solo alguien con quien había hablado una vez, una persona prácticamente desconocida para ella. La vida social de todos explotó. La de ella, porque sus amigos en la escuela habían estado guardando el secreto de que sabían que la estaban traicionando y manipulando. La de los dos chicos, porque eran unos completos desgraciados. Y la mía, porque los dos se enfadaron conmigo e hicieron lo posible por dejarme mal, incluyendo decirles a mis otros amigos que yo le había mentido a la chica porque quería acostarme con ella. Así que, sí, que se vayan al demonio esos tipos. Hay que escuchar la propia brújula moral. Estaba en la casa de mi amigo cuando tenía unos 15 o 16 años. También estaba ahí otro amigo suyo, a quien yo realmente no soportaba. Estábamos jugando en su Xbox cuando el perro se acercó. El otro chico le dio un manotazo en el hocico, gritándole «no», y lo apartó de una patada. Mi amigo y yo nos quedamos como «¿qué te pasa?», y él simplemente dijo que, y lo ignoró. Más tarde, mientras almorzábamos, el perro volvió. Mi amigo le había dado croquetas, pero seguía con hambre. Él tomó un pedazo de carne de su plato y estaba a punto de dárselo cuando el otro chico le dio una patada en el estómago al perro. El animal chilló y salió corriendo de la habitación. Mi amigo y yo nos levantamos de inmediato y empezamos a gritarle. Él contestó, ¿qué? Es solo un perro estúpido, debería morirse de todas formas. Eso enfadó muchísimo a mi amigo, que le gritó que se fuera de la casa. El chico dijo que no, así que mi amigo lo agarró y lo levantó del sofá. El otro lo empujó, así que yo lo empujé a él. Se cayó, nos insultó y se fue. Este chico que conocía desde hace años, que siempre había sido un idiota y siempre había querido acostarse conmigo, se mudó hace unos años. El verano pasado, cuando yo estaba muy deprimida tras una ruptura traumática, volvió a la ciudad de visita. Vino a mi casa, se tomó todo mi whisky e intentó seducirme. Incluso le pregunté, ¿de verdad quieres acostarte con una chica triste y vulnerable? Y él asintió muy serio. Bueno, ¿qué puedo decir? Estaba tan triste y sola que acepté. Fue terrible.
Incluso llegó a señalar su miembro, que era completamente promedio, y decir, tú no puedes con esto. No llegó a tener relaciones sexuales conmigo, pero sí me sujetó la cabeza e intentó obligarme a algo a lo que yo me negué. Su idea de juego rudo, y para aclarar, yo había consentido tener sexo y había establecido claramente los límites de lo que me gustaba y lo que no, esto no tenía nada que ver con eso. Me dejó tan llena de moretones que tuve que usar mangas largas y pantalones durante unos días. También utilizó uno de mis vibradores sin protección y sin mi permiso. Lo peor, como dije, en ese momento estaba muy deprimida. Había perdido mucho peso, estaba en unos 44 kilos. Él decidió que era totalmente aceptable ir a Twitter a decir, usando mi nombre, que yo no tenía trasero y que estaba demasiado delgada. Ojalá hubiera respondido comentando lo de mis juguetes íntimos, aunque no sé si la vergüenza pública habría servido de algo, su ego está totalmente fuera de control. Le escribí en privado preguntándole por qué era así, y me respondió que él no estaba siendo un idiota. Lo eliminé de todas mis redes sociales y no he vuelto a mirar atrás. Hace algún tiempo, en mi grupo de amigos había un chico algo desquiciado, llamémoslo Jeff. Jeff era amigo de algunos del grupo desde la secundaria, así que siempre habíamos tolerado sus rarezas. Un verano se fue de vacaciones a Texas y volvió diciendo que había conocido a una chica llamada Penny. Por supuesto, queríamos ver fotos, su cuenta de Facebook y esas cosas. Pero siempre tenía una excusa, que ella no creía en las redes sociales, que se olvidaba de enviarle las fotos. Le hicimos un poco de burla diciendo que la chica no existía y luego lo dejamos pasar. Unos días después, de repente todos recibimos solicitudes de amistad de Penny. Era una chica atractiva y estaba llena de publicaciones sobre Jeff, diciéndole que lo amaba y hablando de todo lo que habían disfrutado juntos en el verano, aunque seguía sin haber fotos. Incluso empezó a hablar con todos sus amigos para acercarse más a él. Algunos llegaron a creérselo y hasta se hicieron muy buenos amigos de ella. A mí me hablaba de chicos, me pedía ver fotos de quienes estaba saliendo y me daba consejos de citas. Todo iba bien hasta que uno de mis amigos decidió volverse detective y buscó las fotos en Google. Resultó que Penny era en realidad una cantante de 16 años de YouTube. Pero para cuando nos dimos cuenta de esto, Penny ya tenía toda una vida online, amigos y estaba en Facebook más que el propio Jeff. Él incluso fingía llamarla, fingía recibir mensajes de texto y mantenía toda la ilusión. Nunca lo confrontamos por tener una vida paralela como una chica de estilo alternativo en Texas. Con el tiempo, Penny se fue a la universidad en Oregón e incluso estudió en Japón. Estoy bastante segura de que Jeff dedicó más tiempo a la vida de Penny que a la suya propia. Todos dejamos de hablarle cuando se enlistó en el ejército y Penny desapareció de nuestras listas de amigos. Quién sabe, quizá aún mantiene su vida secreta. Fue Penny durante al menos un año de forma activa. Después de todo eso, nunca volví a sentirme cómoda cerca de él. Cuando ella me puso una sustancia en la bebida para obligarme a tener relaciones. Solíamos acostarnos de manera casual y, cuando conocí a una chica con la que quería algo serio, ella hizo esto para, según sus palabras, demostrar que todavía podíamos divertirnos. Aclaro algunos detalles. Esto ocurrió hace unos 8 años. Su nombre era Mónica y siempre tenía muchas drogas a la mano. Yo no era precisamente un ejemplo de responsabilidad en esa época. Estábamos tomando en su casa con un pequeño grupo de amigos. Ella me llevó mi segunda o tercera cerveza, y quienes estaban presentes dijeron que, después de eso, empecé a comportarme de forma muy extraña y decidieron que ya no debía seguir bebiendo. Yo solía beber muchísimo cuando salía de fiesta, así que estar casi inconsciente antes de llegar a 12 cervezas era totalmente fuera de lo normal para mí. Como todos sabían que ella y yo habíamos tenido relaciones de forma ocasional, no les pareció raro que me llevara a su habitación esa noche.
Yo solo recuerdo momentos muy vagos del incidente, y cuando desperté estaba tan desorientado que no sabía dónde estaba, ni qué día era, ni qué hora. Tardé alrededor de 6 horas después de despertar en recuperar un poco de claridad. Me sentí muy mal por lo que había pasado, y ella no me dijo la verdad hasta unos 3 meses después. No fui a la policía, pero me aseguré de que todas las personas que la conocían supieran lo que había hecho y de que no se le permitiera acercarse a mí nunca más. Me estaba quedando en un hostal en Londres durante un año sabático después de terminar la escuela, y había hecho amistad con otro chico de Australia que parecía inteligente, amable y divertido. No mostraba ninguna señal de alerta y era buena compañía. Unos 10 días después de mi llegada a Londres, estábamos en el bar de otro hostal cercano jugando billar con unas chicas. Este tipo se me acerca y, en tono de broma, me dice que la noche va a ser divertidísima. Le pregunté por qué, y me dijo que había puesto drogas, creo que éxtasis, en las bebidas de las chicas. Comentó que sería gracioso ver qué pasaba. Como acababa de llegar y era bastante joven, me quedé completamente desconcertado. Era la única persona con la que había conectado y resultó ser alguien horrible. Después de pensarlo un minuto, decidí hacer lo siguiente: primero tirar las bebidas como si fuera un accidente, luego comprar otras nuevas, lo que además me hacía quedar bien, y finalmente sacar al tipo afuera para decirle que si volvía a ver u oír algo así, le daría una paliza. Visto en retrospectiva, probablemente debía haber llamado a la policía en ese mismo momento, pero en aquel entonces para mí era importante no arruinar la noche.